Sí hay cambios, por lo menos en el parque, en lo que hace a la conducción, ¿no? Daniel Crosta se trasladó al Parque Nacional Chaco, como estaba previsto, y bueno, en principio quedó a cargo para continuar con la gestión, por lo menos hasta nuevo aviso, ¿no? Ahora es una comisión de servicios para que se regularice, digamos, todo lo que es la parte administrativa. Obviamente se hace cargo del Parque Nacional Chaco y por ende sabemos que esa comisión de servicio es acotada y justamente hasta que salga la resolución oficial de traslado. Por lo pronto yo quedo con una disposición a cargo, como siempre ha sido en los últimos años, reemplazante natural del intendente por el cargo de ocupo, ¿no? De jefe de parque. Lo sorpresivo no ha sido porque la gestión de Daniel ya estaba acordada, digamos, por este plazo. Ya sabíamos hace unos cuantos meses de que en agosto, por una cuestión familiar, Daniel tenía que ya dirigirse a su nuevo destino, por una cuestión familiar. Y bueno, en este marco, lo que no ha salido como uno le gustaría es la parte administrativa, como corresponde. En principio sabíamos que se iban, ha venido el presidente de Parques las dos últimas oportunidades sabiendo de que estaba el cambio en un futuro próximo, de hecho acaba de ocurrir. Y bueno, lo que no tenemos todavía es la certeza nuevo intendente, que en principio podría ser yo en este caso, por lo menos es lo que yo manejo de información, que es poca, como para decir, yo continúo con la gestión. No sé hasta cuándo, tengo que juntarme con el directorio de parque y ver cómo sigue, ¿no? Eso es cuestión de días. Sí, exactamente. Generalmente los intendentes son políticamente siguen una línea del directorio, porque son los ojos en el terreno, el directorio de la Administración de Parques Nacionales. Generalmente gente de la institución que viene con otra experiencia de otras áreas protegidas. En el caso mío es una particularidad realmente sería única, ¿no? Yo llevo 20 años en el parque, desde que salí de la escuela de guardaparque, y no he sido trasladado, entonces consideramos de que es gente que viene del staff original del parque, pero digamos que no es habitual. Generalmente son guardaparques con otros recorridos, con años de experiencia. En este caso yo tengo los 20 años de experiencia, pero todos acá en el parque. Evidentemente, en principio, consideran viable esa experiencia para poder mantenerme acá, por lo menos es la información que yo tengo hasta el día de hoy, y por un tiempo, no sé cuánto, y no sé si tienen alguien ya en mente como para hacerse cargo de esa función. Al contrario, bueno, yo vuelvo al cargo de que es el que me corresponde, que es el guardaparque, y también siempre a disposición de lo que decidan las autoridades, ¿no? Porque yo también puedo ser trasladado en cualquier momento. Mira, tampoco lo tenemos definido, sí es una conversación que venimos manteniendo con el propio personal del cuerpo de guardaparques acá, propio de los alerces. En principio no vendría nadie de afuera hasta que no sepamos algo más. Estamos trabajando en un corrimiento de grado acá mismo. En principio podría quedar Alejandro Mior, que es el jefe de operaciones actual, y el jefe de zona podría llegar a pasar a ser jefe de operaciones. Entonces tendríamos que salir a buscar un guardaparque con la categoría y la antigüedad para ocupar ese cargo, que es mucho más fácil de conseguir un jefe de zona que un jefe de guardaparque, por una cuestión de cuestiones familiares, porque hay gente que tiene muchos años de servicio, con hijos generalmente en edad escolar, secundaria, y es más difícil el movimiento, ¿viste? Entonces es posible que nos mantengamos con el staff propio del parque. Estamos trabajando intensamente en la restauración de los servicios al visitante, por ejemplo, lo que son los senderos de trekking. Tenemos que hacer una inversión muy importante en lo que hace la restauración del sendero del Alerjal Milenario, esa obra que se había llevado adelante hace un par de años atrás y que salió unos cuantos millones de pesos, quedó bastante destruida, ¿no? Entonces ya se está sacando, no licitación porque es un solo oferente que es de acá del parque, justamente un poblador que va a llevar adelante la restauración de la obra, y también sale unos cuantos pesos, ¿no? Parte metálica, la estructura metálica que fue arrastrada y torcida y dañada por la caída de grandes árboles. Y por otro lado también estamos trabajando en todo lo que es las áreas de acampe, ¿no? Tratando de volver a habilitarlas, parte de todos los ganchos que ya han caído, de los árboles enteros en sendederas y áreas de acampe.